Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Por supuesto, sumarme a la felicitación para los ministros por el trabajo tan escrupuloso que hicieron de análisis técnico-jurídico para llegar a la sentencia a la que ya sabíamos que iban a llegar, que la lógica indicaba que iban a llegar, que es la nulidad de esta batería de reformas a 6 leyes secundarias en materia político-electoral que lo que buscaban desde un principio era sabotear el proceso electoral del año 2024 y que afortunadamente esto ya no va a poder suceder, a pesar de que solamente se aprobó la nulidad de la primera parte de este plan B, falta la segunda, pero como se aprobaron en bloque todo, seguramente correrá el mismo destino. Y miren, aquí hay una cosa que celebrar y es que funcionan nuestras instituciones, funciona la división de poderes, funciona el control constitucional, esto es correcto, pero hay algo que no debería de hacernos sentir orgullosos, que veamos esto como algo extraño. Es normal en cualquier democracia moderna que un poder revise el actuar de otro poder. La teoría de la división de poderes lo señala perfectamente. El poder legislativo crea leyes, el poder judicial revisa las leyes y el poder ejecutivo, como su nombre lo indica, ejecuta esas leyes. Si cada quien hace su labor no pasa nada, pero si el legislativo rebasa esa línea de lo legal y lo ilegal, por supuesto que tiene que intervenir otro poder. Y quiero hacer referencia, nada más porque nos preocupa muchísimo el doble rasero con el que mide hoy el presidente y quienes le rodean sobre este asunto. Fíjense, en el año 2016 se aprueba la Ley de Seguridad Interior durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Se aprobó, déjenme decirles, a ver si les es familiar, en un albazo legislativo, utilizando la figura de urgencia y obviedad de trámite. Se aprobó saltándose todo el proceso parlamentario, nunca pasó a comisiones, nunca se deliberó en comisiones, no hubo foros de parlamento abierto, no se consultó con organizaciones no gubernamentales ni expertos, ni tampoco se dejaron pasar las 24 horas reglamentarias para que pudiera dársele publicidad a este proyecto. Y fue un mayoriteo cuando gobernaba el PRI en ese entonces. Y los partidos de oposición en ese momento, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena, votamos en contra. Y no solo votamos en contra, sino que presentamos una acción de inconstitucionalidad muy parecida a la que presentamos la oposición en este momento contra el Plan B. Porque argumentábamos que se violó el derecho de las minorías en el órgano parlamentario, que se violó el proceso legislativo, que no hubo tiempo para poder analizar de fondo las iniciativas y que se abusó de la figura de urgencia y obviedad en un trámite. Morena afirmó eso. Los diputados de Morena en ese entonces, encabezados por la hoy secretaria de Energía, Rocío Nale, firmaron ese documento. Incluso era senador el hoy presidente de Morena, Mario Delgado, y firmó la acción de inconstitucionalidad. Y la acción de inconstitucionalidad llegó a la Suprema Corte. ¿Y qué creen que hizo la Corte? Anuló la Ley de Seguridad Interior por vicios en el proceso legislativo, dándonos la razón en lo que teníamos, a los partidos de oposición, incluyendo a Morena. En ese entonces no salió ningún dirigente de Morena a decirle traidores a los ministros. Nadie les dijo que estaban podridos. En ese momento nadie ofendió a los integrantes del Poder Judicial. En ese momento nadie argumentó que no tenía validez lo que determinaran porque nadie había votado por ellos. Nadie tuvo ese tipo de denuestos que están teniendo en ese momento. Porque ¿saben cuál es la diferencia? Antes no eran gobierno y ahora sí lo son. Eso habla del doble rasero y la doble moral de quienes hoy detentan el poder en este país. Y por último, para concluir, solo quiero comentar que nos preocupa muchísimo el llamado que hace el presidente de la República en lo que él denomina un plan C para ganar o arrebatar la mayoría calificada en ambas cámaras durante las elecciones del 2024. No nos asusta si no logró hacerlo en 2018, en 2021, menos en 2024.
pero ese talante autoritario, claro que preocupa, porque lo que busca o lo que dijo claramente, pues es que anunciaba que de ganar las 2/3 partes Morena en ambas cámaras, nos fuéramos despidiendo del INE, del Tribunal Electoral, de la Suprema Corte, de todas las instituciones de este país que llevan tantas décadas tratando de gestarse. Nos preocupa muchísimo. El llamado que hacemos nosotros no es a generar una mayoría unánime en la Cámara de Diputados. Al Parlamento, como es aquí el Senado de la República o en la Cámara, se viene a hablar, a dialogar, se viene a consensar. No venimos a arrebatarle nada a nadie. Este es un país diverso con pluralidad y se tiene que escuchar a todas las voces. El llamado que estamos haciendo nosotros es a que no le den poder absoluto a nadie los ciudadanos en el año 2024. A que obliguen a los partidos a que se pongan de acuerdo para que no haya avasallamientos como los que estamos viendo en este momento, que aún sin tener mayoría, porque Morena no es mayoría, ni siquiera simple por sí solo como partido en el Congreso de la Unión, ni siquiera simple, tiene que sumar al Verde, al PT y a otros. Aún así, están avasallando al adversario y eso es algo que hay que lamentar. Entonces, pues es una doble sensación la que tenemos, por supuesto, saludar la sentencia de la Corte, pero por otro lado, lamentar que no estemos acostumbrados a que cada poder ejerza sus facultades y condenar las declaraciones del presidente de la República y la doble moral con la que se ha manejado Morena. Muchas gracias. Nada más comentar sobre esta iniciativa que anuncia hoy el presidente de la República, que ya lo venía esbozando desde hace tiempo para hacer una modificación de fondo, dice él, al Poder Judicial, que prácticamente lo que quiere es que el Poder Judicial sea un apéndice del Ejecutivo, ¿no? Prácticamente lo que quiere. Bueno, está en su derecho de promover este tipo de reformas. Nada más que estas reformas requieren una modificación de carácter constitucional. Y la gente le dio la espalda a él y a su partido en el año 2021 y no le concedió el permiso para llevar a cabo reformas de carácter constitucional porque no le dio a su partido las 2/3 partes de la composición de la Cámara de Diputados. Entonces tendrá que hacer doble trabajo. Demostrar que ha gobernado bien, no sé cómo le va a hacer, no creo que haga milagros el señor. Y por otro lado, convencer a los ciudadanos de que es necesario tener 2/3 partes. Lo veo imposible, por eso ni siquiera le vamos a prestar tanta atención, como tampoco le vamos a prestar mucha atención a esa persona llamada Adán Augusto, que no es secretario de Gobernación, porque este país no tiene secretario de Gobernación. Este país está usurpado en la calle de Bucareli, en la Secretaría de Gobernación, por un operador político de los intereses del presidente de la República con apetito de candidatura presidencial. Y lo vimos el día de ayer cuando anunció este plan C, que es el plan C de canalla, así se llama. Podría ser aún peor, bajo la visión que nos ha dejado ver el presidente de la República, pudiéramos ver a un diputado, a un senador de Morena que al mismo tiempo es ministro de la Corte. Vaya, eso me parecería terrible, ¿no? Y que me digan aquí, ¿en qué país sucede eso? Hay muchos países que eligen a los jueces, entre los Estados Unidos, o a los fiscales, por la vía del voto directo. Pero un tribunal constitucional como tal, tiene que ser el tribunal de última instancia, y para ser tribunal de última instancia tienen que estar las personas más capaces y con el perfil de idoneidad. Pero yo insisto, esta iniciativa que anuncia el presidente, o este grupo de iniciativas que anuncia el presidente, no tienen futuro alguno, porque se requiere mayoría calificada, y aunque lleguen al Congreso, va a volver a pasar lo mismo. Los intentarían mayoritear, no podrían, se encontrarían con un dique de contención para no lograr sus 2/3 partes, y por lo tanto no pasaría nada. Entonces, pues, yo insisto, que el presidente salga con esas propuestas a ver qué opina la gente, y si le otorga las 2/3 partes en el 2024, bueno, pues tendremos que atenernos a las reglas de la democracia de este país, ¿no?